bien, 11 con 45 minutos desde la República de San Martín en este semanario Tras el Fin del Mundo. Y como comentábamos hace un rato en el programa, Sí. se lanzó el viernes y el sábado con un encuentro, pero bueno, el viernes en INAES se recibió el diploma, la red de medios digitales, como se recibió de federación. Se recibió de federación. Este reconocimiento, se hablaba de la primera federación de medios de América Latina y tal vez del mundo. Fa. Sí. No es poca cosa. Y estamos tomando contacto ahora y le agradecemos estar de otro lado a Jair Sibel, es el flamante presidente de esta Federación de Medios Digitales, compañero también del Grito del Sur. Jair, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Cómo está Fede? ¿Cómo andan todos ahí en la gloriosa Atómica de San Martín? Pero muy bien, la verdad, y muy contentos todavía de todo lo que pasó el fin de semana. ¿Qué nos podías contar vos? ¿Cómo lo viste? Y creo que fue un evento muy lindo, fue un punto de llegada y un punto de partida, ¿no? Porque venimos desde hace años impulsando la organización del sector de los medios populares, como esta hermosa radio, como el Grito del Sur y como más de 80 experiencias que nucleamos alrededor del país. Y lo que logramos fue, bueno, darle una personería jurídica a eso, institucionalizarlo, que es una de nuestras discusiones más profundas, ¿no? Cómo damos la discusión porque la democracia reconozca el valor de nuestros medios y al mismo tiempo porque nuestros medios sean cada vez más profesionales, mejor equipados, con más fortaleza económica, con más fortaleza periodística y con más capacidad de disputar agenda en un país donde los medios se concentran de manera cada vez más rauda y más veloz. El Estado no tiene una legislación acorde y seguimos pidiendo que haya algún control sobre lo que pasa en Internet. Así que Mm. me parece que lo de este finde fue un hermoso punto de llegada y también un punto de partida porque, bueno, nos levanta la vara y nos pone nuevos desafíos para pensar la democracia comunicacional en Argentina. Por un lado también el encuentro que se hizo en la cúpula ahí en el CCK, ahí bueno, fue la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, esto ya que es asociarse como red de medios digitales con otras federaciones. Claro, ahí la apuesta es armar una gran mesa representativa del sector. Nosotros quizás somos los medios digitales, los portales, las radios, las páginas digitales, pero también están los diarios impresos, las revistas culturales, las televisoras, las radios FM que se organizan en Farco, y la idea ahí fue, bueno, construir una especie de CGT de los medios populares, ¿no? Una gran representación mayoritaria que pueda plantear políticas para el sector que creemos que viene creciendo a pasos agigantados y que muchas veces el Estado no nos reconoce. Mm. Algo que decíamos, Fede, tenía que ver Sí, con el tema de la pauta, que sí. siempre lo discutimos. El Estado sigue beneficiando a aquellos medios que después hablan en contra de las Sí. políticas de redistribución, hablan en contra de las políticas de salud pública, de educación pública, y sin embargo son los medios más beneficiados por los fondos estatales, mientras que nuestros medios que construyen tejido comunitario, que visibilizan problemáticas y voces que en otros lados no salen, que están en los territorios, son los más postergados en el reparto de Mm, recursos a nivel estatal. mm. Así que bueno, creo que es una de las discusiones que nos aglutina como confederación, pero sobre todo lo que nos aglutina es la preocupación por el grado de concentración mediática en nuestro país y la necesidad de pensar políticas públicas al respecto. Mm. Por un lado, sí, una pifia, por lo menos de estrategia, darle toda la pauta al que te está organizando la oposición. Y segundo, es la lógica también de darle más al que más tiene, es también atroz, ¿no? Tremendo, dos ejes que enfatizás y que son fundamentales. Uno, el síndrome de Estocolmo que tiene el Estado, que es el de seguirle pagando al Mm, tipo que le golpea la espalda, ¿no? El grupo Clarín, el grupo Infobae, Perfil, son los principales, La Nación, son los principales beneficiarios de la pauta. Y por el otro lado, también la idea de la teoría del derrame, ¿no? Como en economía no existe la teoría del derrame, en los medios populares tampoco. Para nosotros es mucho más costoso comprar un micrófono, para nosotros es mucho más costoso comprar una cámara o un lente que lo que es para Clarín. Entonces, si no hay realmente una reparación histórica para nuestro sector, hay una política de igualación de los ingresos, siempre vamos a pelear en una cancha inclinada y nos ponen en términos
de medición de audiencia. Claramente, si no tenemos los implementos necesarios, más difícil nos resulta llegar a esa audiencia, y la audiencia sigue concentrada en quien tiene más plata y más capacidad económica. Entonces, bueno, es la discusión de fondo nuestra, es por la federalización y la democratización de los recursos destinados a la comunicación. Jair, te hago una consulta. Vos hablabas de democratización y aparece como lo digital como una forma, parece, ya lleva unos cuantos años y se ha demostrado que no, pero parecía como una forma de poder producir contenido y que sea mucho más accesible y que compita como con lo mismo una nota, un retweet, o sea, como que compita en condiciones de igualdad con los otros contenidos, ¿no? Ese es el camino de... como que está a un clic de distancia. Claro, también, como sí. que está a un clic de distancia, entonces es lo mismo cliquear una cosa que otra. Sin embargo, lo que vemos es que estas redes, o sea, por ejemplo, ya ahí excede al Estado, pero el que te organiza la visualización de los contenidos, en realidad está definiendo qué contenidos podés ver. Y por ahí los contenidos de las redes digitales, de los medios alternativos, compiten en condición de desigualdad, porque los otros grandes, primero que tienen más tráfico, y segundo que desde las plataformas o desde los servidores se potencia ese tráfico, se lo fomenta. ¿Ahí hay algo que se puede hacer o estamos a las manos de San Google? No, bueno, yo creo que hoy en día estamos en las manos de San Google. Hay algo de lo que vos decías en el diagnóstico que es fundamental, que es que el discurso tecnofílico de que Internet iba a llegar a democratizar las voces se cae por su propio peso, ¿no? Las plataformas que proveen servicios de redes sociales son empresas privadas donde se define parte del debate público, y son empresas privadas que tienen intereses políticos y económicos. Hoy en día, lo decíamos ahí en la presentación, entendemos que tenemos que empezar a resignificar algunos términos. El término de libertad de expresión para nosotros ya está obsoleto. La libertad de expresión es un concepto burgués que implica la libertad de los dueños de los medios de producción de noticias, y nosotros no somos eso, nosotros somos trabajadores que gestionamos medios. Creo que tenemos que hablar del derecho a la comunicación, y que tenemos que pensar qué pasa con la comunicación en este nuevo entorno digital, en base a lo que vos decías. ¿Quién jerarquiza los contenidos? El potencial editorializante del algoritmo para que me aparezca determinada cosa y determinada otra cosa no. ¿Cómo se genera ese potencial editorializante que tiene Twitter o que tiene Instagram para mostrarme determinado contenido? Es como una caja negra mágica, ¿viste? Parece. Totalmente, y que tiene dentro de esa opacidad parte de la magia de lo que venden, ¿no es cierto? Que claramente sí el criterio, porque si vos pautas y pones plata, tu contenido se muestra más, entonces reproduce desigualdades. Y lo último que quería decirte es que nos tiene que llevar también a pensar cuál es el concepto actual de censura. Hoy en día la censura no es más no tener un canal de expresión o que te prohíban la posibilidad de expresión, sino que es el sobrebombardeo de determinada información que se termina imponiendo por exceso, ¿no es cierto? Nosotros con un pequeño escarbadientes luchando contra decenas de gente y reivindicando el derecho a la protesta contra decenas de gente que estigmatiza al movimiento popular, al movimiento piquetero. Me parece que una de las discusiones fundamentales que queremos dar tiene que ver con la necesidad de que nuestro Estado argentino, que con esta democracia, con sus aciertos y sus fallas, por lo menos pueda regular algo de lo que sucede en las redes sociales, y que hoy en día, no, por ejemplo, siempre repetimos lo mismo, te pueden bajar la página de Instagram si subís un pezón femenino, pero vos podés subir un asesinato y no infringe normas comunitarias. Entonces, bueno, creemos que tiene que haber un control estatal de lo que sucede allá. Pero hay forma de hacerlo. No, yo no lo veo. O sea, sé que esta regulación de Internet viene por leyes que han tomado en Estados Unidos, la ley de los SOPA, MAPA, no me acuerdo cómo era, en la época de Obama, que es como que le canaliza. Antes la información en Internet no tenía como una prioridad, y después aparecen como ciertos tubos que lo pone esa ley, que le reconoce como ciertos derechos a ciertas empresas, que de alguna manera les genera una especie de oligopolio en la jerarquización. Hay precedentes que tienen que ver con legislaciones en Luxemburgo, en Francia, en Australia, en Nueva Zelanda, que con sus diferencias
lo que hicieron es reivindicar el rol del Estado en la circulación de contenido, ¿no es cierto? Que el Estado-Nación sea el que pueda decidir en qué medida circulan determinados discursos y determinados discursos no. Me parece que ahí es un primer acercamiento a la temática. Nosotros tenemos que volver a discutir que sea el Estado argentino el que decida qué es lo que consumen los pibes, las pibas, qué es lo más preocupante, un pibe de 12, 13 años, qué cosas puede ver y qué cosas no. Porque en Twitter directamente uno puede acceder a una página pornográfica en Twitter y hay contenidos que directamente se banean. Y por otro lado, la discusión más de fondo que tiene que ver con la sustentabilidad económica de las plataformas, que es lo que queremos dar. Hoy en día, nosotros, que esta misma radio, quien esté escuchando y haciendo clic a esto, después cuando se suba a YouTube o cuando se suba a una red social, está generando dólares, ¿no es cierto? Cada clic son dólares, cada reproducción son dólares, cada compartida son dólares, y son dólares que se producen en el país porque los está produciendo la Atómica a través de su laburo comunicacional, pero que se fugan al exterior y muy poco de eso queda realmente nuevamente en los productores. Entonces se reproduce una situación de expoliación de nuestros recursos en donde nosotros trabajamos para las plataformas, tenemos una relación patronal con las plataformas, nuestros clics, nuestros likes se van para afuera monetizados en dólares y nosotros no nos quedamos ni siquiera con las migajas de eso. Creo que esa es la discusión de fondo, pero con la discusión que tenemos que entrar es con la del contenido. ¿Quién controla lo que pasa en Internet? Sí, porque hoy encima la lógica es todavía más perversa porque trabajamos para ellos y encima a veces le pagamos para promocionar los contenidos, ponemos un manguito para decir que se vea un poquito más, terminamos cayendo en esa lógica. Entonces trabajamos gratis y encima le pagamos al explotador. Sin duda, y de hecho los pagamos siguiendo las lógicas que estábamos hablando antes de posicionamiento que Claro. terminan reproduciendo desigualdades, ¿no? Y tipo un Eh, hackeo no se puede hacer, tipo hacemos un bot o una inteligencia artificial que nos Es likee decir, todos los una estrategia más de guerrilla claro, digital, pero decís vos. estaría que nos buenísimo. likee a todos los de la red, ponele, y entonces tenemos garantizado una cierta cantidad mínima. Estaría buenísimo. Digo, Digo, ahí también tenemos ciertas falencias como campo popular de los medios, ¿no es cierto? Que es Mm. en la profesionalización de ciertas dinámicas. Mirá. Bueno, la verdad es que nos quedó a mitad de camino, pero son algunas de las cosas que tenemos pendientes y que tendríamos que empezar a profesionalizar Sí, si queremos seguir fortaleciendo el campo de los medios, que yo digo, nobleza obliga. Estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 4 años cuando no existía la red. sí. De hecho, hoy podemos estar dándonos estas discusiones porque estamos organizados, unificados y porque tenemos un programa político conjunto, ¿no? O sea, también porque en algún momento creo que alguien lo comentó y después se dijo un poco que quedaría viejo y volver a discutir o hacer una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Habría que avanzar más en estas cuestiones que tienen que ver con la comunicación digital o por este lado, ¿no? Porque esa ley regulaba el espacio radioeléctrico, que ya estamos hablando de algo que ya está. Claro, yo creo que la ley es como la lucha que nos precede, ¿no es cierto? Claro. Es la ley que nos parió, digamos. Mm. Pero hola, Sí, Jair. ahí se nos cortó. Wolf, Ahí, hola, ahí te hola. escucho. Qué raro esto, No, ¿eh? Qué raro que se haya cortado. Ahí te escuchaba. no, lo que le decía es que Rodolfo Walsh siempre decía que las clases dominantes pretenden que los trabajadores no tengan historia y que cada lucha nazca de nuevo desde cero. No, nosotros Claro, somos claro. hijos de la ley de medios, pero tenemos que complejizarla, que problematizarla, que adaptarla a los nuevos tiempos. Me parece que nadie gana una lucha mirando hacia atrás y con una mirada nostálgica. De hecho, es una crítica que se le puede hacer a cierto sector del kirchnerismo, ¿no? Que tiene una mirada romántica de lo que era el 2015. Me parece Sí. muy interesante reivindicar eso, pero que hay que hablar de futuro, hay que hablar del programa político y de lo que queremos hacer hacia adelante. Entonces, sin duda, la ley de medios es el piso desde donde partimos, pero no podemos salir a militar que vuelva la ley de medios. Tenemos que salir a militar que haya una nueva ley que regule lo que pasa en Internet, que regule las plataformas, que también regule los medios, Fede, porque siguen siendo un espacio de concentración del poder magnífico, pero tenemos que ponerle nuevas demandas acorde a los nuevos tiempos. Y tenemos que ser nosotros, los medios populares, los protagonistas de estas luchas, los que podamos escribir la letra de esas reglamentaciones también. Totalmente, Jair. Y se habló también en el encuentro que se hizo el sábado, que ya fue interno de la ahora Federación de Medios Digitales, allí en el barrio de Becar.
El barrio de Becar. ¿Qué nos puedes contar del encuentro? Digo, ¿qué quedó? ¿Qué conclusiones? ¿Ya cuántos medios de todo el país fueron? Fue impresionante. Y fueron más o menos 45 medios de todo el país, 18 de las distintas provincias y el resto de la zona del AMBA. Creo que de ahí quedaron consensos muy interesantes, incluso salió la idea de empezar a articular en vínculos internacionales, ¿no es cierto? Pensar qué está pasando en el resto de la región, pensar qué está pasando con los medios que tienen falencias de administración. Digo, una de las lecturas que nosotros siempre hacemos es que la ley de medios nos dejó un avance muy claro, que era que había que correr a Clarín del espacio que ocupaba, pero también nos dejó una muestra de que los espacios en política se ocupan y que si nosotros queremos democratizar las comunicaciones necesitamos tener medios cada vez más profesionales, necesitamos que la Atómica sea un pequeño monstruo, necesitamos que el Grito del Sur sea un pequeño monstruo y para eso tenemos que tener compañeros que no solamente sean periodistas y gestores como nos toca hacer a nosotros que autogestionamos nuestros medios, sino también necesitamos potencia administrativa, potencia comercial, potencia de proyección financiera, que es algo que con la red pudimos construir. Hay áreas de administración común, hay áreas generales que facilitan trámites y cooperativización de muchos medios. Me parece que eso es uno de los grandes aciertos que hemos tenido, como cuando encontramos un problema, muchas veces es un problema colectivo y muchas veces la solución también es colectiva. Totalmente. Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Jair, y seguimos laburando juntos y Radio Atómica y orgullosamente pertenece a la red de medios digitales y entonces es nuestro presidente, le pertenecemos de alguna manera. De alguna manera somos... vamos a hacer una colecta digital. No, mentira, no lo sé. Pero puede ser, ¿eh? Hay que llamarla Maratea. No estaría mal. Solo quiero decir que ayer subí el flyer de la Radio Atómica y 3 amigos distintos de San Martín me dijeron, uy, qué grande, te venís a San Martín. Así que la próxima me voy a tener que ir a San Martín a visitarlos. Dale, espectacular. Un abrazo grande, Jair, gracias. Abrazo grande, muchachos. Hasta la próxima. Jair Sibel, presidente, decíamos, de la Federación de Medios Digitales de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Es la Federación Internacional de Medios Digitales. Así me gusta, así tiene que ser. También compañero de El Grito del Sur, como siempre decimos, página que recomendamos para seguir informados, elgritodelsur.com.ar. Semanario tras el fin del mundo, sigue en Radio Atómica de esta manera, Timmy Gauna, querido. Uy, qué temazo, yo ya lo imagino a Van Damme bailando.